España, según las Naciones Unidas, sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, de los territorios legítimos del pueblo saharaui y del Sáhara Occidental. Esto quiere decir, las Naciones Unidas consideran al Sáhara Occidental como el último territorio no descolonizado de todo el continente africano. Y España es la potencia administradora. O sea, en estos momentos, cualquier cosa que suceda en el Sáhara Occidental es responsabilidad del Estado español, que todavía no ha llevado a cabo una descolonización del territorio. Todo empieza, la gran tradición empieza, bueno, primero empieza porque la conferencia de Berlín de 1800 y pico, finales del 1800, se reúnen 4 o 5 países europeos y se reparten África. Como todos podemos ver, el mapa de África está hecho con escuadra y cartabón, ¿no? Por aquí. Y a España, entre otros territorios, le tocó el Sáhara Occidental. Invadieron el Sáhara Occidental, a sangre y fuego, por supuesto. En los años 60, el 60 y pico, el señor Francisco Franco decide que el Sáhara Occidental es una provincia española, con lo cual todos los habitantes del Sáhara Occidental son ciudadanos del Estado español, con DNI y pasaporte español. Y por un tejemaneje entre Juan Carlos de Borbón, el gobierno de España y el sátrapa marroquí Hassan II en ese momento, deciden que el Sáhara va a formar parte de Marruecos y organizan la Marcha Verde, todo ello con un cerebro en la sombra que es el muy conocidísimo Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ¿vale? 3 días antes de que comience la Marcha Verde, el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón aparece en el Sáhara diciéndoles no solo a los ciudadanos saharauis, sino al propio ejército español que no se preocupen, que vamos a defender la integridad y la españolidad del Sáhara Occidental hasta la última gota de sangre. 3 días después entra la Marcha Verde, cosa que el señor Juan Carlos, como buen felón y traidor, ya sabía que iba a suceder. Entra la Marcha Verde y gran parte de la población del Sáhara Occidental sale huyendo hacia el este, hacia la frontera argelina, mientras decenas de miles de personas, sobre todo mujeres y niños, puesto que los hombres se están enrolando todos en el Ejército de Liberación saharaui, son bombardeados por el ejército marroquí con la ayuda de Francia, con napalm y fósforo blanco, con decenas y decenas y cientos de muertos en el camino, y se instalan en el territorio argelino a pocos kilómetros de la ciudad de Tinduf, ¿no? Muy cerca de la frontera con el Sáhara Occidental. Allí hay una parte del pueblo saharaui que se calcula en 100 y pico mil personas, y hay otros que quedan o voluntariamente o involuntariamente quedan atrapados en lo que se conoce como el territorio legítimo del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental. También, entonces, Felipe González también aparece por los campamentos de refugiados a decir textualmente a los saharauis que cuando él llegue al gobierno caminará con el pueblo saharaui de la mano hasta la victoria final. Ya sabemos cuál es la relación de Felipe González con los sátrapas marroquíes a día de hoy, ¿no? Hasta el punto de que llegó a tener una mansión con un terreno que le cedió el Hassan II en su momento en primera línea de playa de Tánger, paré con una de las mansiones del sátrapa criminal y asesino marroquí. Los que defendemos al Sáhara sabemos que cuando el PSOE está en la oposición son los más pro-saharauis y se presentan en todas las manifestaciones que se hacen en noviembre en Madrid, la gran manifestación anual que se hace en Madrid, están los primeros en la pancarta, y que cuando es el PP el que está en la oposición, están los primeros en la pancarta y son los más pro-saharauis del mundo. Lo que ha sucedido ahora no se habían atrevido, o sea, el reconocimiento del señor Pedro Sánchez y del gobierno de España de los postulados que ha ofrecido Marruecos en las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas han negado, que es que el Sáhara Occidental sea ofrecerle una especie de estatuto de autonomía al Sáhara Occidental, pero dentro del territorio marroquí. Esto no se habían atrevido a aceptarlo ni Felipe González, ni Juan Carlos de Borbón, ni José María Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy. O sea, la ignominia en este caso y la traición al pueblo saharaui ha llegado a unos límites o ha cruzado unas líneas rojas que no se habían cruzado jamás. Ni el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de las Naciones Unidas reconocen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y exigen la celebración de un referéndum con 2 preguntas.
¿quieren ustedes ser independientes o quieren ustedes formar parte de Marruecos? Para eso se hizo un censo de la población saharaui. Por cierto, todos estos organismos internacionales dicen que los únicos que pueden votar en ese referéndum son los ciudadanos saharauis. Por ello, el sátrapa marroquí empezó a colonizar todo el Sáhara Occidental, pensando que si iba en algún momento a haber un referéndum, pues iba a haber una mayoría de ciudadanos marroquíes. Estos no pueden votar, ¿vale? Solo pueden votar los ciudadanos saharauis, según las Naciones Unidas. El Sáhara Occidental y Marruecos y Mauritania, que se unió al final, empezaron una guerra en el año 78, creo recordar, no me acuerdo, 75, 78, no recuerdo, que duró 16 años hasta el año 91. En el año 91, precisamente, convencen al Frente Polisario que estaba ganando la guerra, porque existe una franja de todo el territorio del Sáhara Occidental, hay casi un tercio del territorio, que es el que linda con Argelia, que le llaman los territorios liberados, que consiguió recuperar el Frente Polisario en la guerra contra Marruecos. Cuando estaban ganando la guerra y los soldados marroquíes estaban huyendo, porque imagínate tú que traían a soldados del Rif, acostumbrados al frío y a la nieve incluso en invierno, y los meten en las temperaturas de 50 grados en el Sáhara Occidental, estaban huyendo, pero a miles los soldados marroquíes. El Sáhara, el Frente Polisario, el Ejército de Liberación, estaba ganando la guerra. Y entonces convocan, gracias a la intermediación de Francia y otros países, que Francia es en gran parte responsable también de todo lo que está pasando, una conferencia de paz en la que les dicen a los saharauis: si firmáis la paz, en un plazo máximo de un año, se celebrará este referéndum. Ellos se creyeron lo que les dijeron, abandonaron las armas, y estamos hablando del año 91, estamos en el año 2022. 31 años. 31 años han pasado en el que hay todavía decenas de miles de seres humanos viviendo en lugares inhóspitos, en un lugar que se llama La Hamada, para que os hagáis una idea de lo inhóspito que es esa parte del desierto del Sáhara. Existe un versículo del Corán que dice que la maldición te lleve a La Hamada. O sea, es el lugar más inhóspito dentro del desierto, o uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. Ahí todavía malviven, sobreviven, gracias, entre otras cosas, a la solidaridad internacional, fundamentalmente italiana, española, argelina, por supuesto, sudafricana también. Y hay un dato muy importante. A día de hoy hay 83 países en el mundo que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática como un Estado, con sus embajadores en todos estos 83 países. Sin embargo, hasta hace un año no había ni un solo país en el mundo, ni siquiera Francia, que reconociera, digamos, la marroquinidad del Sáhara Occidental, ni uno. O sea, 83 reconocían al Sáhara y ni uno reconocía al Sáhara como territorio marroquí, hasta que el señor Donald Trump, en esa jugada en la que reconoció Jerusalén como capital de Palestina, aprovechó también para reconocer el Sáhara como territorio marroquí. El segundo país en el mundo que reconoce que el Sáhara Occidental es un territorio de Marruecos es el Estado español. El gobierno español, el señor Pedro Sánchez, hace 4 o 5 días, como acabamos de ver, dando por bueno la solución marroquí de un estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental, que es, de facto, reconocer la marroquinidad del territorio del Sáhara Occidental. Esto es una ignominia que no se había vivido hasta ahora. Entonces, imagínate la indignación que hay en el pueblo saharaui, imagínate la rabia que hay, que por cierto, hace ya, no sé si llega a 2 años, el gobierno de Marruecos decidió romper, envalentonado con el reconocimiento del señor Donald Trump, decidieron romper el alto el fuego y ametrallar a la población civil en un corredor, digamos, que hay, que viene de Mauritania y entra en los territorios liberados del Sáhara Occidental. Decidieron romper el alto el fuego. Hablando en los medios de comunicación, ¿alguien ha oído hablar en los medios de comunicación de que hay una guerra ahora mismo en marcha en el Sáhara Occidental porque Marruecos rompió el alto el fuego? Ni palabra. Nada. Ni palabra. Y estamos hablando de una guerra, con muertos, con... Sí, en fin. sí.